Todo tu dinero se va a transferir a mi cuenta. Mi hijo dijo esto como si yo fuera su empleado. Esa tarde, él y su esposa vinieron a mi casa para una cena gratis. Pero cuando entraron a mi sala, ambos gritaron con pura desesperación. Nunca voy a olvidar el sonido de ese grito. Era un grito de terror auténtico, ¿sabes? De esos que te congelan el alma. Vino desde mi sala, desde el corazón de mi hogar, desde el lugar que había construido con el sudor de mi trabajo. Y mientras escuchaba a mi hijo Miguel y a esa mujer gritar como si hubieran visto al mismísimo diablo, yo solo podía pensar una cosa. Finalmente entienden quién soy realmente. Pero espera, déjame contarte bien cómo llegamos hasta ahí. Porque esta historia no comenzó esa noche de jueves. No, comenzó una semana antes, cuando mi único hijo entró a mi cocina y dijo esas palabras que me partieron el corazón en dos. Papá, siéntate. Necesitamos hablar seriamente. Yo estaba preparando café. Recuerdo el olor fuerte llenando la cocina, el vapor subiendo de la cafetera vieja que mi difunta Lupita me había regalado hace 22 años. Miguel entró sin siquiera saludar, con esa postura de hombre importante que había adquirido después de convertirse en gerente de ventas. Corbata azul marino, zapatos boleados, colonia demasiado cara para alguien que todavía rentaba su departamento. ¿Qué pasa, mijo? ¿Quieres café? No quiero café, papá. Quiero hablar de cosas serias. Mi nombre es Roberto Hernández. Tengo 68 años, jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, después de trabajar 35 años como contador en una empresa textil en Guadalajara, Jalisco. Recibo 11,000 pesos mensuales de pensión. Pero lo que realmente sostiene mi vida son las 2 propiedades comerciales que compré, juntando mi liquidación de 35 años, con lo que obtuve al vender el coche de Lupita después de su muerte. 2 oficinas sencillas en el centro de Guadalajara, que rento a un despacho contable y una sastrería. Juntas me traen 28,000 pesos al mes. Soy viudo desde hace 12 años. Mi Lupita murió de un infarto mientras veía las noticias de las 8 en Televisa. Fue rápido, dijo el doctor, como si eso aliviara el dolor. Crié a mi Miguel solo desde entonces. Tenía 26 años cuando perdimos a su madre, pero todavía me necesitaba para tantas cosas. Siéntate, papá. Esto no va a ser rápido. Me senté, y fue entonces cuando mi hijo comenzó a destruir todo lo que yo pensaba que todavía teníamos. Mira, Valeria y yo hemos estado platicando mucho estos días, y estamos preocupados por ti. Valeria. Solo escuchar ese nombre, mi estómago se revolvió, pero no dije nada. Solo esperé a que continuara. Te estás poniendo mayor, papá. Tienes 68 años y sabemos que no tienes mucha experiencia con estas cosas de bancos, inversiones, manejo de dinero. ¿A qué te refieres, Miguel? Llevo 12 años manejando mi dinero solo y nunca he... Déjame terminar. Me cortó. Me cortó como si yo fuera un niño interrumpiendo al adulto que está hablando. Hemos decidido que lo mejor para ti, por tu propio bien, es transferir el manejo de todo a mi cuenta. Tus rentas, tu pensión, todo. Yo lo administraré por ti y te daré una mensualidad. Así no tienes que preocuparte por nada. El silencio que cayó en esa cocina fue pesado como plomo. Una mensualidad, papá. Como 4,000 pesos al mes. Es más que suficiente para ti. No sales, no viajas, no gastas nada excesivo. Y mira, antes de que te enojes, esto es por tu propio bien. Tú solo tienes preparatoria. Nunca has entendido realmente de bancos, de impuestos. ¿Qué tal si alguien te estafa? ¿Qué tal si desarrollas Alzheimer y empiezas a darle dinero a desconocidos?
Miré a mi hijo, el niño que había sostenido en mis brazos toda la noche cuando tuvo varicela, el hombre que había llorado en mis brazos cuando murió su madre, y no reconocí nada de él en ese momento. Miguel, no tengo Alzheimer y sé cuidar lo que es mío. Papá, no hagas esto difícil. Valeria está embarazada. Mi corazón dio un brinco. ¿Embarazada? ¿Vas a tener un bebé? Por eso necesitamos el dinero. Un bebé es caro, papá. Necesitamos arreglar el departamento, comprar una cuna, una carriola, ropa. Quieres que tu nieto viva bien, ¿verdad? Y ahí estaba el chantaje emocional envuelto en papel de regalo. Hijo, si necesitas ayuda, yo puedo. No es ayuda, papá. Es administración. A partir del próximo mes, todo tu dinero se transferirá a mi cuenta. Ya hablé con mi abogado. Todo es legal. Solo necesitas firmar unos papeles. ¿Y si no quiero? La forma en que me miró en ese momento, Dios mío, fue como si me hubiera convertido en un enemigo. Entonces tendremos que tomar otras medidas, papá. Medidas legales. Nadie quiere verte explotado o que pierdas todo por una tontería. ¿Me entiendes? ¿Una amenaza? Mi propio hijo me estaba amenazando. Trae esos papeles el jueves. Ven a cenar aquí. Trae a Valeria. Hablaremos con calma. Sonrió. Esa sonrisa de alguien que piensa que ya ganó. Sabía que entenderías, papá. Llegaremos como a las 8 de la noche. Y se fue. Dejó el café enfriándose en la mesa y mi corazón roto en el piso. Pero lo que mi hijo no sabía, lo que esa manipuladora de Valeria no tenía idea, era que yo no había construido todo lo que tenía siendo tonto. Y desde ese momento, cada palabra, cada movimiento, cada decisión que tomara sería calculada. Porque la noche del jueves, cuando entraran a mi sala esperando verme firmar toda mi vida a ellos, la sorpresa que les esperaba haría que ese grito de desesperación resonara en su memoria por el resto de sus vidas. Si me estás escuchando ahora y has vivido algo similar, o conoces a alguien sufriendo en manos de un hijo ingrato, quédate conmigo. Suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo, porque esta historia apenas comienza. Y lo que pasó ese jueves te va a demostrar que nunca, jamás, debes subestimar a un padre que ha sido empujado demasiado lejos. La pregunta que martillaba en mi cabeza mientras limpiaba la taza de café que mi hijo no había querido tomar era simple. ¿Cuándo perdí a mi muchacho? ¿Cuándo este hijo que tanto amaba se convirtió en este desconocido de corbata azul que me hablaba como si fuera un viejo senil? Pero iba a averiguarlo. Y en ese descubrimiento, ellos iban a aprender una lección que nunca olvidarían. Después de que Miguel se fue ese día, me quedé sentado en la cocina casi una hora, solo mirando esa taza vacía, sintiendo el peso de mis 68 años caer sobre mis hombros como nunca antes. ¿Sabes cuándo te das cuenta de que todo en lo que creías era mentira? Que todos los esfuerzos, todos los sacrificios, todo el amor que diste, simplemente no significaron nada. Me levanté, lavé la taza, la sequé con el trapo de flores que mi vecina Beatriz me había regalado la Navidad pasada, y luego fui a mi recámara. Abrí el cajón del viejo ropero de caoba, ese que Lupita había comprado en el tianguis del Baratillo en 1998, y saqué la pequeña caja de metal donde guardaba fotos viejas. Necesitaba recordar quién era. Necesitaba recordar qué había construido. La primera foto que tomé era del día que murió mi Lupita. No había foto de ese día, obviamente, pero había una de 2 meses antes, nuestro aniversario de bodas. 31 años juntos en ese momento. Ella con esa sonrisa amplia, su pelo canoso bien peinado, abrazándome mientras yo soplaba las velas del pastel. No teníamos dinero para una fiesta.
así que éramos solo nosotros dos. Y Miguel en nuestra sala sencilla, con el ventilador viejo haciendo ruido. Lupita era enfermera en el Hospital Civil de Guadalajara. Trabajaba dobles turnos, llegaba a casa agotada, pero siempre encontraba energía para nosotros. Historias, risas, ese olor a lavanda y desinfectante que se quedaba en su ropa. Murió viendo las noticias. Simplemente inclinó la cabeza hacia un lado y se acabó. El doctor dijo que fue rápido, que no sufrió, pero yo sí sufrí. Dios mío, ¿cómo sufrí? Pasé 3 meses sin poder dormir bien. Me despertaba a medianoche esperando escuchar su respiración a mi lado, el sonido de la respiración pesada de alguien que había trabajado todo el día. Y solo había silencio. El departamento donde vivíamos era rentado. Lo único de valor que quedaba era el viejo Nissan Tsuru, que Lupita había comprado 2 años antes, un sedán blanco del 2006, ya gastado, pero todavía funcionando. Miguel lo quería quedarse. Dijo que lo vendería y usaría el dinero para invertir en algo, pero yo dije no, mijo. Este carro y mis ahorros son todo lo que tenemos. Es todo lo que dejó tu madre, y lo voy a usar para garantizar nuestro futuro. Se enojó en ese momento, me llamó controlador, dijo que no confiaba en él. Tenía 26 años, pensaba que sabía todo de la vida, pero no cedí. Vendí el carro, tomé ese dinero y fui a ver a un agente inmobiliario que asistía a la parroquia del barrio en Zapopan. Señor Delgado, tengo mi liquidación y unos ahorros, cerca de 1.600.000 pesos. Quiero comprar algo que me traiga ingresos. Me mostró estas 2 propiedades comerciales. Eran chiquitas, necesitaban renovación. Estaban en un edificio algo descuidado en el centro viejo de Guadalajara, pero el precio era bueno. 1,5 millones por las 2. Usé toda mi liquidación. Usé los 20.000 restantes para hacer reparaciones básicas. Piso nuevo, pintura, puerta con cerradura apropiada. 6 meses después, las renté ambas por 14.000 pesos cada una. Eran casi 28.000 pesos entrando cada mes. Lo había logrado solo. Compré este departamento donde he vivido 9 años. Pequeño, 2 recámaras, pero es mío, totalmente pagado. Nadie me lo puede quitar. Empecé a ahorrar, guardando 8.000 pesos al mes en una cuenta de ahorro que el asesor del banco dijo que era muy segura. Hoy tengo 540.000 pesos en ahorros. Sudor, cada centavo ganado con trabajo honesto y mucho sacrificio. Y todo este tiempo cuidé de mi hijo. Le presté dinero cuando quiso tomar un curso de negocios, 13.000 pesos que prometió devolver, y nunca lo hizo. Pagué la mitad de su endodoncia cuando el seguro no cubrió todo. 3.200 pesos. Le regalé 16.000 pesos cuando rentó su primer departamento solo para que pudiera comprar muebles. Miguel siempre estuvo cerca de mí. Me llamaba todos los días. «Oye, papá, ¿cómo estuvo tu día?» Hablábamos de todo, de su trabajo, las muchachas con las que salía, sus planes para el futuro. Cuando murió Lupita, fue él quien sostuvo mi mano en el funeral y dijo: «Papá, nunca te voy a abandonar». Le creí. Guardé esa promesa en mi corazón como si fuera oro. Pero hace 3 años conoció a Valeria en un evento corporativo donde trabajaba. Ella era parte del equipo de mercadotecnia. Elegante, cabello largo, uñas siempre arregladas. Esa actitud de alguien que creció con dinero y nunca tuvo que demostrar nada a nadie. Bonita, no lo voy a negar, pero había algo en sus ojos que me incomodaba. 6 meses después de que empezaron a salir, Miguel me llamó. «Papá, me voy a casar». «¿Casarte?» «Pero, mijo, apenas se conocen. Cuando sabes, sabes, papá. Y yo sé que ella es la mujer de mi vida». La boda fue pequeña, solo familia cercana.
Yo insistí en pagar el vestido de novia, 19.000 pesos en una boutique elegante que Valeria había escogido. «Gracias, suegro», dijo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y de ahí todo cambió. Las llamadas diarias se volvieron semanales, luego quincenales. Yo llamaba y él contestaba apurado: «Papá, estoy ocupado». Hablamos luego. Luego a veces tardaba una semana. En Navidad del 2023, por primera vez en 1938 años, mi hijo no pasó la Nochebuena conmigo. «Papá, la familia de Valeria insiste en que estemos allá. ¿Entiendes, verdad?» Pasé Navidad solo. Compré un pavito pequeño, hice romeritos, arroz, esa ensalada que a Miguel le encantaba. Puse todo en la mesa y comí mirando la silla vacía frente a mí. Para mi cumpleaños 67, llegaron 2 horas tarde. Había preparado birria, el platillo favorito de Miguel desde niño. Cuando finalmente tocaron el timbre, la comida estaba fría. «Perdón, papá». «Se nos fue el tiempo», dijo sin mirarme a los ojos. Se quedaron 40 minutos. Valeria pasó todo el tiempo en su celular. Ni siquiera probaron bien la birria. Y los préstamos nunca pararon. «Papá, ¿me puedes prestar 8.000 pesos? Es solo hasta que salga el bono». «Papá, necesito 13.000 para cambiar las llantas del carro. Te los devuelvo el próximo mes». «Papá, Valeria necesita trabajo dental. ¿Puedes prestar 16.000? Es urgente». Siempre prestaba. Siempre. Porque era mi hijo, mi único hijo. Y un padre no le niega nada a su hijo, ¿verdad? Pero el dinero nunca regresaba. Y ahora, sentado en mi cocina sosteniendo esa foto de Lupita, entendí. Había estado ciego. Había confundido el amor de padre con ser un tapete. Había dado tanto, tanto, que mi hijo había olvidado darme el mínimo respeto. Guardé la foto de nuevo en la caja. Me limpié las lágrimas que insistían en caer. El jueves venía, y con él vendría también la verdad. Valeria Montes de Oca. Ese era su nombre completo. Lo memoricé porque lo vi en la invitación de boda impresa, en ese papel caro con letras doradas. En ese momento pensé que era hermoso. Hoy, solo recordar ese nombre me revuelve el estómago. La primera vez que la conocí fue un domingo de marzo hace 3 años. Miguel me llamó todo emocionado. «Papá, quiero presentarte a alguien muy especial». Llegaron tomados de la mano. Ella traía un vestido blanco con lunares negros, sandalias de tacón, lentes oscuros caros, cabello lacio hasta la espalda, piel bronceada, uñas rojas impecables. Bonita, sí, pero había una frialdad en su sonrisa que me hizo estrechar su mano algo seco. «Mucho gusto, don Roberto. Miguel me ha platicado mucho de usted». «Mucho gusto, señorita. Pasen, pónganse cómodos. Preparé una buena comida. Pollo rostizado con hierbas, papas cambray, calabacitas. De postre, pay de manzana». Había pasado toda la mañana preparando. Puse el mantel bonito en la mesa, los platos que solo usaba en ocasiones especiales. Durante la comida, Valeria miraba alrededor de la sala con esa mirada de alguien que está evaluando todo. Notó el librero de madera donde guardaba portarretratos, el sillón beige que tenía desde hacía 15 años, la tele vieja de tubo que todavía funcionaba perfectamente. «¡Qué hogar tan acogedor, suegro!». «¿Acogedor?». La palabra sonó como un insulto disfrazado. «El pollo está excelente, papá», dijo Miguel, devorando su plato. «Yo no como mucha ave. Me da acidez», comentó Valeria empujando la comida en su plato sin realmente comer. «Pero está interesante. Interesante». Otra palabra que dolió. Después de comer, mientras yo lavaba platos, la escuché comentarle a Miguel en la sala: «Amor, ¿tu papá no piensa en cambiar esa tele?».
Nadie usa teles de tubo ya. Le gustan las cosas viejas, vale. Déjalo. Pero está tan anticuado. ¿Anticuado? Esa palabra la escuché claramente. Las siguientes semanas fueron una sucesión de pequeñas puñaladas, siempre envueltas en sonrisas falsas. Cuando me ponía una camisa que me gustaba, suegro, ¿no está ese estampado algo noventero? Cuando mostraba orgulloso platillos que había hecho, ¡ay, qué calórico! No puedo, estoy a dieta. Tenía 29 años, trabajaba en mercadotecnia para una empresa de cosméticos. Ganaba bien, al menos eso decía siempre Miguel. Sus papás vivían en un fraccionamiento cerrado en Colonia Providencia. Dinero no les faltaba a esa familia, pero al parecer modales sí. La boda se realizó 6 meses después, demasiado rápido para mi gusto. Pero Miguel estaba encantado, cegado por la pasión. Me tragué mis preocupaciones y pagué su vestido. 19.000 pesos. 19.000 pesos por un vestido que solo usaría una vez. Gracias, suegro. No debió hacerlo. Pero la forma en que lo dijo parecía que tenía una obligación, ¿sabes? Como que era lo mínimo que debía hacer. Después de la boda, la transformación de mi hijo fue aterradora. El Miguel que me llamaba todos los días desapareció. En su lugar apareció un hombre siempre ocupado, siempre apurado, siempre con excusas ya hechas. Papá, no puedo hablar ahorita. Estoy en una junta. Papá, tenemos un compromiso. No podemos ir hoy. Papá, tienes que entender que ahora tengo mi vida. Mi vida ahora. Como si antes yo no fuera parte de su vida. Empecé a escuchar cosas. Mi vecina Beatriz, que vive aquí desde hace 20 años y lo ve todo, me contó que había escuchado a Valeria hablando por teléfono frente al edificio. Amor, cuando vayamos con tu papá, nos quedamos media hora máximo. No aguanto estar en ese departamento anticuado. Me da ansiedad. Departamento anticuado. Este departamento que había comprado con mi sudor, que amueblé poco a poco con cuidado, eligiendo cada detalle. Para mi cumpleaños 67, cuando llegaron tarde, escuché, aún sin querer, su discusión en el pasillo del edificio antes de tocar el timbre. Miguel, ¿en serio tenemos que ir? Estoy cansada. Vale, es el cumpleaños de mi papá. No puedo no ir. Está bien, pero no nos quedamos mucho. Luego vamos a la carne asada de Roberto. Esa sí va a estar buena. Entraron con sonrisas falsas. Abracé a mi hijo, sintiendo que abrazaba a un desconocido. Y las peticiones de dinero, esas nunca pararon. Pero ahora siempre venían con Valeria en el fondo dirigiendo. Cuando Miguel me pidió 16.000 pesos para el trabajo dental de Valeria, pregunté, «Mijo, ¿pero ella no tiene seguro de la empresa?» «Sí, papá, pero no cubre el implante y lo necesita. Si no, va a tener problemas al masticar». Transferí el dinero. 2 semanas después vi en su Instagram, sí, me había creado una cuenta solo para seguirla, una foto en una playa de Puerto Vallarta. «Vacaciones de ensueño», decía el pie de foto. Unas vacaciones pagadas con mis 16.000 pesos. Aparentemente. Hubo un día en que comparó padres frente a mí. Fue el Día del Padre del año pasado. Yo había hecho una comida especial tratando de reunir lo que quedaba de nuestra familia. Miguel vino con ella, obviamente. «Sabe, suegro, mi papá es más moderno. Juega golf, va al spa, viaja mucho. ¿No piensa en hacer algo así? Conocer gente nueva. Conozco gente en mi grupo de la parroquia, señorita». «La iglesia», hizo una mueca. «Hablo de cosas más estimulantes. Estimulantes. Como si mi vida estuviera vacía, sin interés, sin valor». Miguel no dijo nada. Solo siguió comiendo, ojos abajo, evitando mirarme. Fue entonces cuando empecé a percibir la verdad. Mi hijo no simplemente se había casado,
Se había entregado. Había dejado que esta mujer reprogramara cada parte de él, borrando poco a poco todo lo que yo había construido en él. El niño que me abrazaba llorando cuando tenía pesadillas había desaparecido. El joven que decía, «Te quiero». Papá al final de cada llamada había desaparecido. En su lugar estaba este hombre de corbata, controlado por su esposa, mirándome como si yo fuera un problema a resolver. Y cuando entró a mi cocina hace 3 semanas, con esa propuesta absurda de controlar mi dinero, finalmente entendí. No era su idea. Nunca lo había sido. Era Valeria usando a mi hijo como títere para meter sus manos en lo que era mío. Ella quería mi dinero, quería mis propiedades, quería convertirme en un viejo dependiente, controlado, útil solo para lo que ellos necesitaran. Sentado ahí en mi sala 3 días antes de ese fatídico jueves, tomé una decisión. Levanté el teléfono y llamé a un número que había guardado por meses. «Bueno, licenciada Méndez, habla Roberto Hernández. Usted dijo que si necesitaba ayuda legal solo tenía que llamar, pues la necesito». Y mientras le explicaba la situación a la abogada, sentí algo crecer en mí. No era enojo, no era pena. Era algo más frío, más calculado. Era justicia esperando el momento correcto para manifestarse. Martes, 2 días antes de la cena, estaba en la cocina preparando la lista del súper, cuando sonó el celular. Era Miguel. «Papá, solo para confirmar. Jueves, 8 de la noche. Vale y yo vamos. Ándale, mijo. Voy a hacer ese lomo de cerdo que te encanta». Silencio del otro lado. Luego dijo en un tono que intentaba sonar casual, pero que sonaba ansioso. «Papá, ¿has pensado en lo que platicamos?» «He pensado mucho, Miguel. Mucho. Y hablaremos el jueves». «Con calma. Trae los papeles que mencionaste». Lo escuché respirar aliviado. «Sabía que entenderías, papá. Solo queremos lo mejor para ti». Colgué y miré mi propia mano. Estaba temblando. No de miedo, de adrenalina, de algo que no había sentido en mucho tiempo. Pura determinación. Miércoles por la mañana fui al notario del centro. La licenciada Méndez me esperó ahí, una carpeta de documentos bajo el brazo. Tenía 45 años, cabello corto entrecano, lentes de armazón rojo y una forma directa de hablar que me encantaba. «Roberto, ¿estás seguro de esto?» «Absolutamente seguro, porque una vez hecho, no hay vuelta atrás. La donación con cláusula de irrevocabilidad es permanente». «Lo sé. Eso es exactamente lo que quiero». Firmé los papeles ahí mismo. 60% de todos mis bienes. Las 2 propiedades comerciales y 324.000 pesos de mi cuenta de ahorros, donados a la Casa de Reposo San José, ese lugar donde había estado como voluntario por 5 años, llevando comida cada sábado, platicando con ancianos abandonados, ayudando a organizar medicamentos. La directora, doña Carmen, una señora de 72 años, con ojos siempre húmedos de gratitud, lloró cuando se enteró. «Roberto, esto va a permitirnos renovar todo nuestro comedor, comprar sillas de ruedas nuevas. Dios mío, esto va a cambiar la vida de 38 personas aquí. Para eso es el dinero, doña Carmen, para hacer una diferencia en la vida de quienes lo merecen». El 40% restante lo dividí entre mis 3 primos, Rosa, Fernando y Alejandra. Gente sencilla, trabajadora, que siempre me visitaban, que me llamaban para preguntarme cómo estaba, que me llevaban a comer los domingos sin más interés que mi compañía. Cuando salí del notario, me detuve frente a una tienda de marcos. Entré y compré un marco grande de vidrio color turquesa, ese color vibrante, alegre, imposible de ignorar. «¿Se lo envuelvo de regalo?», preguntó la vendedora. «No, gracias. Es para mí».
En casa puse una copia certificada del documento de donación en el marco. Se veía claramente a través del vidrio, las letras pequeñas pero legibles. Lo coloqué en el aparador de la sala, volteado hacia la pared. Nadie lo vería hasta el momento correcto. El jueves llegó lento, como si el universo quisiera darme tiempo para sentir cada segundo. Me levanté a las 6 de la mañana, tomé una ducha larga, me puse loción con aroma a sándalo y tabaco que Alejandra me había regalado. Elegí ropa sencilla pero elegante, pantalón negro, camisa blanca bordada. Ese reloj que Lupita me había regalado para nuestro 10º aniversario. Fui al mercado. Compré un lomo de casi 600 pesos, pero el mejor que había. Compré tocino, ajo, cebolla, papas, zanahorias. Llevé vino blanco para sazonar la carne. Una botella de vino tinto bueno para acompañar. 320 pesos. También compré ingredientes para hacer arroz con leche. Y de postre decidí hacer flan napolitano, el favorito de Miguel desde niño. Llegué a casa cargando las bolsas pesadas. La señora Beatriz me vio en el pasillo. «Roberto, déjame ayudarte con eso». «Gracias, Beatriz». Me ayudó a subir las compras. Cuando pusimos todo en la cocina, ella miró la cantidad de comida y preguntó: «¿Tienes visitas? Mi hijo viene a cenar esta noche». «Ah, Miguel, qué bonito. Hace rato que no venía, ¿verdad?» «Hace rato». Debió haber sentido algo en mi tono, porque tocó mi brazo cariñosamente. «Roberto, si necesitas cualquier cosa, lo que sea, estoy aquí». «Lo sé, querida amiga, gracias». Pasé toda la tarde cocinando. Sazoné el lomo con cuidado. Ajo machacado, sal gruesa, pimienta negra, romero fresco. Hice hoyos en la carne y metí pedacitos de tocino. Lo rocié con vino blanco, lo puse a cocer a fuego lento. El olor invadió el departamento. Ese olor de comida hecha con tiempo, dedicación, amor todavía. Porque aunque mi hijo me había decepcionado, no podía simplemente borrar 38 años de amor de padre. Hice el arroz con leche con cuidado, corté las papas en rodajas delgadas, añadí crema, queso gruyere rallado. El flan salió perfecto, brilloso, tembloroso delicadamente cuando lo desmoldé. A las 7 de la noche, la mesa estaba puesta. Mantel claro, platos hondos, cubiertos bien acomodados. Hasta puse una vela en el centro, todavía sin prender, pero ahí esperando. 7:30 de la noche. Di un último vistazo al departamento, todo limpio, ordenado, fragante. Miré el marco turquesa en el aparador, todavía volteado hacia la pared. Mi corazón latía fuerte. 7:50. Me retoqué el afeitado. Respiré hondo 3 veces. 8 en punto. Sonó el timbre. Caminé hacia la puerta lentamente. Cada paso era una decisión. Cada segundo una confirmación de lo que estaba a punto de hacer. Abrí la puerta. Miguel estaba ahí. Corbata aflojada, portafolio de piel en la mano. A su lado, Valeria, vestido rojo ajustado, tacones altos, cabello recogido en un chongo perfecto, maquillaje impecable, sonrisa falsa. «Hola, papá», dijo Miguel entrando sin besarme. «Buenas noches, suegro», cantó Valeria pasando a mi lado, como si entrara a su propia casa. Cerré la puerta detrás de ellos. El olor del lomo llenaba el pasillo. Miguel respiró profundo. «Guau, papá, qué hambre tengo. La comida está lista. ¿Pasamos a la sala?» Caminaron delante de mí. Venía detrás observando. Miguel mirando alrededor como alguien que evalúa una propiedad. Valeria con esa expresión de superioridad que ya me era tan familiar. Entraron a la sala. Y fue entonces cuando lo vi. Cuando finalmente sucedió. Valeria se detuvo en seco, ojos muy abiertos, manos subiendo a su boca. Miguel tropezó con ella, miró en la misma dirección, y entonces vino el grito. Ese grito que nunca, jamás voy a olvidar. El grito de Valeria fue agudo,
histérico. Se tambaleó hacia atrás, chocando con Miguel, quien a su vez tropezó en la esquina del sillón y tuvo que agarrarse del respaldo para no caerse. «¿Qué? ¿Qué es eso?», gritó señalando hacia el aparador. Miguel se puso blanco. No ese blanco de sorpresa normal, ese blanco de alguien que acaba de ver abrirse el suelo bajo sus pies. Yo me quedé ahí parado, brazos cruzados, recargado en el marco de la puerta. Calmado, completamente calmado. «Es un marco, Valeria. ¿Nunca has visto uno? No me trates como idiota. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es ese papel?» Miguel se acercó al aparador con pasos temblorosos. Se inclinó sobre el marco turquesa. Vi su expresión cambiar con cada segundo. Confusión, shock, incredulidad, pánico. «Papá, esto no puede ser real. Es real. Sí, mijo. Muy real». Tomó el marco con manos temblorosas. Leyó en voz alta, tartamudeando. «Escritura notarizada de donación. 60% de bienes. Casa de Reposo San José. Cláusula de irrevocabilidad». Valeria le arrebató el marco de las manos. Sus ojos recorrieron el documento como ratas desesperadas, buscando una salida. Cuando terminó de leer, el marco casi se le resbala de los dedos. «Regalaste nuestro dinero a un asilo de ancianos. No era su dinero, Valeria. Nunca lo fue. Era mío». «¿Nuestro?», gritó, su cara poniéndose roja. «Tú eres su padre. Todo lo que es tuyo debe pasar necesariamente a tu hijo». «¿Debe?». Di un paso adelante. «Dime, querida nuera, ¿dónde está escrito que un padre tiene la obligación de mantener a un hijo adulto de 38 años que trabaja, gana bien y encima quiere controlar la vida de su propio padre?» Miguel estaba temblando. Se llevó la mano a la cabeza, desordenando su cabello engomado. «Papá, no puedes haber hecho esto. No puedes. Ese dinero. Necesitamos ese dinero». «¿Necesitan para qué, Miguel?» «Para el bebé». Silencio. Un silencio tan pesado que se podía escuchar el reloj de pared haciendo tic-tac. «¿Para el bebé?», respondió, su voz desapareciendo. «Qué curioso». Me acerqué un paso más. Porque hablando con la licenciada Méndez, mi abogada, descubrí algo interesante. Ella tiene una sobrina que trabaja en la misma empresa que ustedes, en recursos humanos. Y según esa sobrina, Valeria sí pidió licencia. Sí, pero no licencia de maternidad. Valeria se puso pálida. Valeria pidió licencia para cirugía estética, rinoplastia y liposucción programadas para febrero del año que entra. Una cotización de 96.000 pesos. «Eso no es asunto tuyo», explotó Valeria. «Se volvió asunto mío en el momento en que usaste un embarazo ficticio para intentar meter tus manos en mi dinero». Miguel se sentó en el sillón. Simplemente se derrumbó ahí como un muñeco de trapo. «Vale, dijiste que estabas embarazada». «Iba a embarazarme», se defendió histéricamente. «Después de que tuviéramos el dinero, dejaba la píldora y lo intentábamos». «¿Cuál es el problema?». «¿El problema?», dije, mi voz saliendo más dura de lo que yo mismo esperaba. «Es que mintieron, engañaron, manipularon. Pensaron que yo era demasiado viejo, demasiado tonto, demasiado ingenuo para darme cuenta». Miguel levantó la vista hacia mí. Había lágrimas ahí. «Papá, ¿puedo explicar? ¿Puedes? Entonces explica. Explica por qué entraste a mi cocina y dijiste que ibas a controlar mi dinero. Explica por qué querías darme una mensualidad de 5.000 pesos cuando yo recibo 39.000 entre pensión y rentas. Explica a dónde iban a ir los otros 35.000 pesos». Miguel no respondió. Solo bajó la cabeza. Valeria, sin embargo, no tuvo la misma contención. «¿Sabes qué? Eres un viejo egoísta. Un viejo egoísta que prefiere darle dinero a extraños antes que ayudar a su propio hijo». «¿Extraños?», me reí. Realmente me reí. Una risa seca, sin humor.
Esos ancianos de San José son más mi familia de lo que tú jamás has sido. Ellos me abrazan cuando llego. Me preguntan cómo estoy. Recuerdan mi cumpleaños, cosa que tú no has hecho estos últimos 2 años. Trabajamos. Tenemos una vida, replicó. ¿Y yo no? ¿Yo no tengo vida? ¿Yo no merezco respeto? Fue entonces cuando lo vi. Vi en sus ojos ese momento exacto en que la máscara cayó completamente. Ya no había simulación, ya no había amabilidad fingida. Deberías estar agradecido de tener un hijo que se preocupa por ti. Deberías estar feliz de que queramos cuidar tu dinero antes de que hagas alguna estupidez. ¿Estupidez como donar a San José? Sí, es tirar el dinero a la basura. Miré a mi hijo. Seguía sentado, cabeza agachada, manos temblorosas. Miguel, ¿estás de acuerdo con ella? No respondió. Miguel, te estoy haciendo una pregunta. ¿Piensas que tiré el dinero a la basura? Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en esa mirada lo vi. Vi que había perdido a mi hijo hace mucho tiempo. Quizás hace 3 años. Quizás antes. Quizás en el momento exacto en que decidió que yo era un problema que manejar y no un padre a quien amar. Papá, tú no entiendes. Tenemos planes. Necesitamos comprar un departamento más grande, cambiar de carro. Vale quiere hacer una maestría. Todo eso cuesta dinero. ¿Y yo soy la vaca que van a ordeñar para financiar sus sueños? No es así. Es exactamente así, Miguel. Por primera vez mi voz se alzó. Por primera vez en 3 semanas dejé salir el enojo. Querías convertirme en un viejo dependiente, controlado, sin autonomía alguna. Querías darme una migaja de lo que es mío, mientras ustedes usan el resto para vivir su vida. Valeria tiró el marco en el sillón con fuerza. ¿Sabes qué? Vamos a impugnar esta donación. Vamos a demostrar que estabas senil cuando firmaste, que fuiste manipulado. Suerte con eso. Crucé los brazos. La licenciada Méndez anticipó eso. Por eso tuve un examen neurológico completo el lunes. Todo está documentado. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. La donación es irrevocable y legal. No van a poder anularla. El silencio que cayó fue diferente. Era el silencio de la derrota. Valeria miró a Miguel. «Haz algo. ¿Qué quieres que haga?» Explotó por primera vez contra ella. «Mi papá donó el dinero. Se acabó. Perdimos». «¿Perdimos?», dio un paso atrás. «¿Tú crees que me voy a quedar contigo ahora después de enterarme de que tu padre no tiene nada?» Y ahí estaba la verdad desnuda, cruda. Miguel la miró como si hubiera recibido una bofetada. «Vale. ¿Hablas en serio?» «Hablo en serio. Yo no me casé contigo para batallar, Miguel. Me casé contigo porque dijiste que tu padre tenía dinero guardado, propiedades, que todo llegaría a nosotros algún día. Mi hijo se puso de pie. ¿Solo estabas conmigo por el dinero de mi papá? Abre los ojos. ¿Crees que eres un príncipe? ¿Un simple gerente de ventas que gana 35.000 pesos al mes?» La bofetada verbal resonó en la sala. Y yo solo observaba. Observaba a mi hijo descubrir de la forma más dolorosa posible a quién había elegido en lugar de su propio padre. Pero la noche no había terminado todavía. Yo había guardado lo mejor para el final. Valeria agarró su bolsa del sillón con tanta fuerza que la correa casi se rompe. No me voy a quedar aquí escuchando esto. Miguel, ¿vienes o te quedas? Miguel estaba paralizado en medio de la sala, mirando a veces a ella, a veces a mí, como si finalmente, después de 3 años, estuviera viendo la realidad por primera vez. «Vale, espera, necesitamos hablar». «¿Hablar? ¿Hablar?». Se rió, pero era una risa amarga, llena de veneno. «No hay nada que decir. Yo me largo. Lidia con tu padre y tu vida mediocre». Pasó a mi lado como un huracán,
abrió la puerta violentamente y salió dando un portazo. El sonido resonó por todo el departamento. Miguel se quedó ahí, perdido. Parecía un niño otra vez. Un niño asustado que no sabía qué hacer. «Mijo», dije suavemente, «siéntate. Esto no ha terminado todavía. Papá, necesito alcanzarla. Siéntate». El tono de mi voz fue tan firme que obedeció sin cuestionar. Se sentó en el sillón, manos temblorosas, respiración agitada. Caminé al aparador, tomé el marco turquesa, lo sostuve contra mi pecho por un segundo sintiendo el peso de este momento. «Miguel, este documento aquí es real. Realmente doné el 60% de mis bienes a la Casa de Reposo San José, y el 40% restante lo dividí entre Rosa, Fernando y Alejandra». Levantó la vista, incrédulo. «¿Me dejaste fuera?» Lo hice. Porque familia no es cuestión de sangre, mijo. Es cuestión de presencia, de respeto, de amor verdadero. Cosas que tus primos me dieron y tú no. Vi una lágrima correr por su cara. «Papá, pero hay algo que no sabes todavía». Volteé el marco hacia él. «¿Ves esta fecha arriba?» Se inclinó. Leyó. 18 de noviembre de 2025. 2 días después de que viniste aquí a darme ese ultimátum. 2 días después de que dijiste que ibas a controlar mi dinero. Miguel se quedó callado, procesando la información. ¿Sabes por qué lo hice tan rápido? Porque ya sospechaba, mijo. Llevaba meses notando cosas. Las conversaciones más cortas, las peticiones de dinero cada vez más grandes, la forma en que Valeria miraba este departamento calculando valor. «Papá, yo nunca quise...» «Déjame terminar». Me senté en el sillón frente a él. «En tu boda hace 3 años, escuché una conversación. Estabas en el baño. Valeria estaba afuera con una de sus amigas y la escuché decir: «El viejo tiene buenas propiedades. Cuando estire la pata, vamos a hacer un buen 14». Miguel se puso blanco otra vez. «Escuché, Miguel, escuché. Y fingí no escuchar, porque no quería creer que mi hijo había elegido casarse con alguien así. Pero desde ese día empecé a prestar atención a cada detalle, cada palabra. Me puse de pie, fui al librero y tomé mi celular. ¿Y sabes qué más hice? Grabé. Grabé todas nuestras conversaciones de los últimos 6 meses. Sus ojos se abrieron mucho. ¿Grabaste? Grabé. ¿Y quieres escuchar? Sin esperar respuesta, presioné play en el primer audio. La voz de Miguel salió del teléfono clara como el cristal. «Vale, mi papá está poniéndose un poco raro. Creo que deberíamos empezar a pensar en internarlo, ¿sabes? En un lugar que lo cuide bien. Así tomamos control de sus propiedades antes de que las regale todas a la iglesia o haga algo estúpido». Miguel se tapó la cara con las manos. «Papá, no...» Presioné otro audio, esta vez la voz de Valeria. «Amor, cuando se muera vendemos todo y nos vamos de viaje a Europa como siempre he soñado. 3 meses, París, Londres, Roma. Va a ser perfecto». Y la respuesta de mi hijo: «Sí, mi amor, solo tenemos que ser pacientes». El silencio que invadió la sala fue absoluto. Miguel estaba llorando ahora. Sollozos amortiguados, hombros temblorosos. «Tengo 15 audios, Miguel. 15 conversaciones donde ustedes planean mi futuro como si yo ya estuviera muerto, donde discuten montos, estrategias, formas de convencerme de firmar poderes. Papá, lo siento tanto». «¿Sientes o sientes porque te cacharon?» No respondió. No había respuesta que dar. Puse el teléfono de vuelta en el librero. Respiré hondo. Lo más difícil venía ahora. «Mijo, durante estos meses no solo te grabé. Investigué. Fui a ver a la licenciada Méndez, esta abogada que conocí en el grupo de la parroquia. Le conté todo. ¿Y sabes qué me dijo? Que lo que intentabas hacer se llama abuso de adultos mayores.
Es cuando los hijos intentan controlar a padres ancianos para tener acceso a sus bienes. Nunca quise lastimarte. Mentira. La palabra salió dura. Sí quisiste. Quisiste convertirme en un viejo indefenso, dependiente de ti, agradecido por las migajas que me darías de lo que es mío. Quisiste borrarme, Miguel, borrarme. Me puse de pie y fui a la ventana. Miré la calle abajo. Algunos carros pasando, gente viviendo sus vidas normales, mientras la mía implosionaba en este departamento. Cuando firmé esta donación en el notario, ¿sabes qué me preguntó la licenciada Méndez? Me preguntó: Roberto, ¿estás seguro? Porque esto va a cambiar todo. Su hijo no va a tener nada. Me volteé hacia él. ¿Y sabes qué le respondí? Dije: mi hijo ya no tiene nada, porque perdió lo que más importaba. Perdió a su padre. Miguel se puso de pie, dio un paso hacia mí. Papá, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Cometí un error. Sé que me equivoqué, pero no se trata de un error, Miguel. Un error es olvidar llamar para mi cumpleaños. Un error es llegar tarde a una comida. Lo que hiciste fue traición. Fue elegir dinero al que ni siquiera tenías derecho sobre el hombre que te crió solo. Lo sé, gritó, y fue la primera vez en años que vi emoción real en él. Sé lo que hice. Sé que fui un hijo horrible. Pero papá, te lo suplico, dame una oportunidad. Lo miré. Este hombre de 38 años, llorando frente a mí. Y por un segundo, solo un segundo, quise abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, que podíamos empezar de nuevo. Pero entonces recordé las llamadas sin contestar, los cumpleaños olvidados, la Navidad solo, los préstamos nunca devueltos, las humillaciones que Valeria me hizo tragar mientras él se quedaba callado. Recordé su frase grabada en mi teléfono. Solo tenemos que ser pacientes, pacientes para que yo muriera. Miguel, dije, mi voz saliendo más calmada de lo que sentía por dentro. Te voy a dar una oportunidad, pero no va a ser como esperas. Me miró con ese destello de esperanza en los ojos, y fue entonces cuando dije las palabras que cambiarían todo. Primero, vas a salir de mi casa ahora, y no vas a regresar hasta que yo te lo permita. La esperanza en sus ojos murió instantáneamente. Segundo, vas a terminar ese matrimonio, porque mientras estés con esa mujer, no tienes lugar en mi vida. Papá. Y tercero, respiré hondo. Vas a descubrir quién eres realmente sin el dinero que nunca tuviste, sin las expectativas, sin la herencia. Vas a aprender a vivir con lo que tú construyas, no con lo que esperas recibir de mí. ¿Me estás echando? Te estoy liberando. Caminé a la puerta y la abrí. Ahora, por favor, vete. Miguel se quedó ahí por largos segundos. Luego, derrotado, tomó su portafolio y caminó hacia la puerta. Se detuvo a mi lado, me miró con esos ojos rojos. Te quiero, papá. Yo también te quiero, mijo. Siempre te voy a querer. Pero amor no significa ser un tapete. Se fue, y cuando cerré la puerta, me recargué en ella y finalmente dejé caer las lágrimas. Me quedé recargado en esa puerta demasiado tiempo. Las lágrimas corrían calientes, mojando la camisa blanca bordada que había elegido con tanto cuidado. Escuché los pasos de Miguel bajar las escaleras. Ni siquiera esperó el elevador. Luego, el sonido del portón del edificio cerrándose abajo. Silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración temblar. Caminé a la cocina. El lomo todavía estaba en la charola humeando, perfumando todo el departamento con ese olor que debía haber traído alegría, pero solo traía tristeza aplastante. El arroz con leche dorado en la olla, el flan esperando en el refrigerador, una mesa puesta para 3 personas que nunca se sentarían ahí.
Me senté en la silla, miré toda esa comida y empecé a llorar otra vez. Pero esta vez era diferente. No era solo tristeza, era también alivio. Ese sentimiento extraño de alguien que acaba de hacer lo más difícil de su vida y no sabe si fue la decisión correcta. El teléfono sonó. Miré la pantalla. Beatriz. Roberto, ¿estás bien? Escuché gritos. Estoy bien, Beatriz. Solo arreglé unos asuntos familiares. ¿Necesitas compañía? No, querida amiga. Necesito estar solo ahora. Colgué y me quedé ahí mirando la comida que nadie iba a comer. Pensé en llamar a Beatriz, repartir todo esto, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía quedarme ahí sentado, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había otra solución? Pero entonces recordé los audios, las conversaciones, la frialdad con la que planeaban mi futuro, como si yo fuera un objeto, no una persona. No, había hecho lo correcto. La noche pasó lenta. No pude dormir. Me quedé dando vueltas en mi cama mirando el techo, reproduciendo cada palabra dicha, cada expresión en la cara de Miguel. Ese momento en que se dio cuenta de que había perdido todo. No el dinero. A mí. Me había perdido a mí. El viernes amaneció gris. Estaba lloviznando, esa llovizna molesta que nunca para. Estaba tomando café, solo una taza, sin apetito para más, cuando sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Bueno? Roberto, habla Victoria Montes de Oca, la mamá de Valeria. Mi sangre se congeló. Nunca había hablado con mi consuegra. Solo la había visto de lejos en la boda. Buenos días, señora Montes de Oca. Buenos días, nada. Su voz era filosa, cargada de enojo. ¿Sabe en qué estado llegó mi hija a casa anoche? Me imagino. ¿No le da vergüenza hacerle esto a su propio hijo? ¿Regalar todo a desconocidos? Respiré hondo. Señora Montes de Oca, con todo respeto, esto no es asunto suyo. Sí es asunto mío cuando usted destruye el matrimonio de mi hija. Valeria está devastada. Pasó toda la noche llorando. Quizás debió pensarlo antes de usar mentiras para intentar robarme. ¿Robar? Está loco. Ellos solo querían ayudarlo. ¿Ayudarme dándome 4.000 pesos de mi propio dinero? Esa es ayuda. Silencio del otro lado. Luego, vamos a demandarlo por difamación, por abuso de adultos mayores, por todo lo posible. Suerte. Tengo todo grabado. Tengo evidencia. Tengo una abogada y tengo un certificado médico que comprueba que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Demándenme si quieren, van a perder. Es usted un viejo amargado y egoísta. Y su hija es una cazafortunas, manipuladora. Ahora, si me disculpa, tengo cosas más importantes que hacer. Le colgué. Mis manos temblaban, pero era de enojo, no de miedo. El teléfono volvió a sonar. Miguel. Dejé que sonara. Luego llegó un mensaje. Papá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Lo ignoré. Otro mensaje. Papá, sé que estás enojado, pero esto no va a resolver nada. Otro. No me voy a dar por vencido. Otro. Vale se fue de la casa. Tomó sus cosas y se fue. Papá, todo se está cayendo a pedazos. Puse el teléfono en la mesa. No iba a contestar. No ahora. Quizás nunca. Llegó el sábado e hice lo que siempre hacía. Fui a la casa de reposo San José. Doña Carmen me recibió con ese abrazo apretado que siempre da. Roberto, querido, ¿cómo estás? Estoy sobreviviendo. Doña Carmen, nos enteramos de lo de su hijo. La confusión. Las noticias vuelan, ¿verdad? Vuelan. Pero quiero que sepa que lo que usted hizo aquí ha cambiado la vida de tantas personas. Ven, déjame mostrarte. Me llevó al comedor. Estaba renovado. Paredes pintadas de un amarillo alegre claro. Mesas nuevas, sillas cómodas, una cocina industrial moderna, donde antes solo había estufas viejas cayéndose a pedazos. Todo esto se hizo con la donación, Roberto.
Y mira, me llevó al patio. Habían construido una zona techada con bancas. Había plantas, flores, un lugar para los que querían sol sin quemarse. Don Salvador, de 83 años, me saludó con la mano. «Roberto, ven acá, hijo». Me senté a su lado. Tomó mi mano con esas manos llenas de manchas de la edad. «Escuché lo que hiciste. Escuché que renunciaste a todo por nosotros aquí. No fue todo, don Salvador. Fue una parte. Pero fue la parte que importaba, ¿verdad? Porque elegiste a la gente que te respeta en lugar de la gente que te usaba». Apretó mi mano. «Eres un hombre muy valiente». Y ahí, sentado junto a ese anciano caballero que había sido abandonado por sus 3 hijos hace 7 años, que nunca recibía visitas, que solo nos tenía a nosotros del asilo como familia, entendí. Había tomado la decisión correcta. Porque amor no es cuestión de obligación, no es cuestión de sangre, es cuestión de elección. Y yo había elegido dar mi amor, mi dinero, mi vida a quienes realmente lo valoraban. Llegué a casa por la tarde. Tenía 47 llamadas perdidas de Miguel, 83 mensajes. Leí algunos. «Papá, Valeria pidió el divorcio. Papá, estoy solo. Papá, tenía razón sobre ella. Papá, por favor, contéstame». Pero no contesté, porque perdón no es algo que das cuando te lo piden. Es algo que se construye con tiempo, con cambio real, con acciones. El domingo fui a misa, la de 10 de la mañana. Me senté en mi lugar de siempre, tercera banca a la izquierda. Mi prima Rosa se sentó a mi lado. «Roberto, me enteré de todo. ¿Estás bien?» «Estoy bien, Rosa». Dolió. «Pero estoy bien. Fuiste muy fuerte, primo. O muy tonto. Todavía no sé cuál. Fuerte. Definitivamente fuerte». Tomó mi mano. «Y no estás solo. Nunca lo estuviste». La misa comenzó. El padre habló sobre perdón, familia, decisiones difíciles, y cada palabra parecía dirigida a mí. Cuando salí de la iglesia, había alguien esperando en la puerta. Miguel. Estaba diferente. Barba sin rasurar, ojeras profundas, ropa arrugada. Parecía que no había dormido en días. «Papá». Me detuve frente a él. No dije nada. Yo solo quería decir que tenía razón. Sobre todo. Sobre Vale. Sobre mí. Sobre en quién me había convertido. Su voz temblaba. «Y no te estoy pidiendo perdón porque sé que no lo merezco. Solo te estoy pidiendo una oportunidad para demostrar que puedo cambiar». Lo miré. Mi hijo destruido. Y por primera vez en varios días sentí algo más allá del enojo. Sentí lástima. «Miguel», dije suavemente, «el cambio no se demuestra con palabras, se demuestra con tiempo». «Lo sé. Entonces dame tiempo, dame espacio. Y si realmente quieres arreglar esto, empieza por vivir tu vida sin esperar nada de mí. ¿Entendido?» Asintió, lágrimas cayendo. Pasé a su lado y me fui. Pero algo en mí había cambiado. No era perdón todavía. No, era esperanza. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de silencio pesado, de noches mal dormidas, de mirar el teléfono y ver los mensajes de Miguel disminuir poco a poco, de 40 al día a 20, de 20 a 10, hasta que pararon. Pensé que me sentiría aliviado cuando los mensajes cesaran, pero no. Sentí un vacío extraño. Ese tipo de vacío que sientes cuando pierdes algo que, aunque dolía, todavía era parte de la rutina. Era martes, casi las 10 de la noche, cuando sonó el timbre. Insistente. 3 toques seguidos. Miré por la mirilla. Miguel. Pero esta vez no estaba solo. Valeria estaba con él. Mi corazón se aceleró. Abrí la puerta solo una rendija, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «¿Qué quieren? Papá, por favor». La voz de Miguel era desesperada. «Necesitamos hablar, esta vez de verdad. No hay nada que decir». «Sí hay», gritó Valeria, y vi que estaba diferente. Cabello despeinado, maquillaje corrido,
Ojos rojos. Usted destruyó mi vida, destruyó mi matrimonio, y me va a escuchar. Roberto, por favor. Era la voz de Miguel suplicando. 5 minutos, solo 5 minutos. Contra todos mis instintos, quité la cadena y abrí la puerta. Entraron. Valeria pasó a mi lado con una mirada de odio puro. Miguel venía detrás, cabeza agachada. En la sala ella no se sentó. Se quedó parada mirándome fijamente, como si pudiera quemarme vivo solo con su mirada. ¿Sabe que por toda esta payasada perdí mi trabajo? ¿Cómo es eso? La historia se filtró. Alguien de la familia le contó a alguien, que le contó a alguien, y llegó a recursos humanos de la empresa. Me despidieron por conducta incompatible con los valores de la compañía. A mí que trabajé 5 años en esa empresa. Mi padre no te despidió, ¿vale?, murmuró Miguel. Sí lo hizo. Él creó toda esta situación. Nos humilló. Regó que queríamos robarlo. Yo no regué nada, dije calmado. La verdad tiene sus propias piernas. ¿Verdad? Valeria dio un paso amenazante hacia mí. ¿Quieres hablar de verdad? Entonces hablemos. Hablemos de cómo siempre me trataste como si no fuera suficientemente buena para tu precioso hijito. Vale, para, intentó intervenir Miguel. No, ella estaba histérica ahora. Me va a escuchar. Valeria señaló acusadoramente. Desde el día 1 me miraste con desprecio. Me juzgaste. Me encontraste materialista. ¿No se te ocurrió que amo a tu hijo? ¿Amor? Me reí. Una risa seca. Dijiste que te ibas en cuanto te enteraste de que no tendría herencia. ¿Eso es amor? Estaba enojada. La gente dice cosas cuando está enojada. Y planean la muerte de su suegro cuando están calmadas. Porque tengo eso grabado, Valeria. Te tengo grabada hablando del viaje a Europa después de mi muerte. Su cara se puso roja. Eso era broma. Estábamos hablando hipotéticamente. Hipotéticamente. Miré a mi hijo. Miguel, ¿tú de verdad crees eso? No respondió. Miró al piso, manos en los bolsillos, derrotado. Valeria vio que estaba perdiendo y cambió de táctica. De repente vinieron lágrimas. Mire, don Roberto, quizás me pasé de la raya. Quizás dije cosas que no debí. Pero usted tiene que entender. Vengo de una familia acomodada. Estoy acostumbrada a cierto nivel de vida. Y cuando Miguel me dijo que usted tenía ahorros, propiedades, pensé que podíamos contar con eso. ¿Contar conmigo o con mi dinero? Con ambos. No es malo querer seguridad financiera. No, pero es malo querer mi seguridad financiera. Limpió sus lágrimas falsas. Podríamos haber llegado a un arreglo. Usted pudo habernos ayudado sin necesidad de regalar todo a desconocidos. Esas personas no son desconocidas. Sí lo son. Ni siquiera conoce a la mayoría. Los conozco mejor que a ti. Las palabras salieron filosas. Sé el nombre de cada uno. Sé sus historias. Sé cuántos hijos tuvieron y cuántos los abandonaron. Don Salvador tiene 3 hijos. Ninguno lo visita. Doña Esmeralda tiene 5. Solo uno llama una vez al año en Navidad. Don Valdemar tiene 2. Ambos desaparecieron después de que tuvo su derrame y no pudo trabajar más. Valeria se quedó callada. Estos son los desconocidos que elegí ayudar. Personas que fueron tiradas por su propia familia. Como tú y mi hijo querían hacer conmigo, nunca íbamos a tirarlo. No. Entonces dime, Valeria, ¿cuál era el plan después de poner mi dinero en tu cuenta? ¿Yo iba a seguir viviendo aquí o me iban a ayudar a irme a un asilo de ancianos por mi propio bien? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Miré a Miguel. Mijo, tú responde. ¿Cuál era el plan real? Lentamente levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese momento vi la verdad. Nosotros habíamos platicado que podrías vivir en un lugar con más estructura, con enfermeras,
cuidadores. ¿Un asilo? No era un asilo, papá. Era una residencia asistida, de lujo, con todo lo que necesitarías, excepto libertad, excepto dignidad, excepto vida. Papá, solo queríamos lo mejor para ti. Mentira. La palabra salió como un grito. Nunca le había gritado así a mi hijo. Querían mi dinero. Querían sacarme del camino para vivir su vida sin peso en su conciencia. Querían meterme en un rincón en algún lado y fingir ser caritativos. Miguel dio un paso atrás como si hubiera recibido una bofetada. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? No es el dinero, no son las propiedades. Es que tú, mi hijo, el niño que crié, al que cuidé cuando estaba enfermo, por quien trabajé doble para darle educación. Tú me miraste y viste una cosa, un obstáculo entre ti y lo que querías. Eso no es verdad. Sí lo es. Porque si me vieras como un padre, como una persona, nunca habrías aceptado ese plan. Nunca habrías entrado a mi cocina a decir que ibas a controlar mi vida. Valeria, viendo la situación escapársele, intentó una última carta. ¿Sabe qué? Se merecen el uno al otro. Un viejo terco y un hijo fracasado. Yo me largo. Se volteó para irse. Espera. Miguel fue hacia ella. No. Ya me cansé, Miguel. Me cansé de ti. Me cansé de esta situación. Me cansé de todo. Tú eliges, o yo o él. Y ahí estaba el ultimátum final. Miguel se detuvo en medio de la sala. Miró a Valeria. Me miró a mí. Y por primera vez vi a mi hijo pensar por sí mismo. Vale, no puedo elegir entre... Entonces ya elegiste. Agarró su bolsa. Buena suerte con tu padre y tu vida miserable. Yo merezco algo mejor. Y se fue dando un portazo. Miguel se quedó ahí temblando. Luego, lentamente, muy lentamente, se derrumbó. Cayó de rodillas en medio de la sala y empezó a llorar. No era el llanto de un adulto tratando de contenerse. Era el llanto de un niño, profundo, doloroso, real. Lo perdí todo, papá. La perdí a ella. Te perdí a ti. Perdí mi autorrespeto. ¿Qué hago ahora? Y ahí, viendo a mi hijo destruido en el piso de mi sala, sentí algo romperse en mí también. No era perdón todavía, pero era el comienzo de algo. Me quedé ahí parado mirando a mi hijo de rodillas en medio de la sala. Cada fibra de mi ser gritaba que me agachara ahí, que lo abrazara, que le dijera que todo iba a estar bien, pero no podía. Todavía no. «Levántate, Miguel», siguió sollozando. «Miguel, levántate». Lentamente, muy lentamente, se puso de pie. Su cara estaba roja, hinchada, mojada de lágrimas. Parecía haber envejecido 10 años en estas 2 semanas. «Mijo, escucha lo que te voy a decir ahora. Y escucha bien». Respiré hondo. No perdiste todo. Perdiste lo que nunca fue realmente tuyo. Valeria nunca te amó. Y yo, tú nunca me perdiste porque siempre estuve ahí. Lo que perdiste fue la ilusión, la fantasía de que podías tener todo sin merecer nada. Papá, lo sé. No, no lo sabes. Todavía no. Pero lo vas a aprender. Fui a la puerta y la abrí. Ahora vete a casa. Ve a dormir. Ve a pensar en tu vida. Y cuando hayas entendido verdaderamente lo que hiciste, cuando hayas cambiado verdaderamente, entonces regresas. Pero no regreses esperando perdón instantáneo. Regresa como un hombre, no como un niño. Me miró por largos segundos. Luego asintió y se fue. Cerré la puerta y me recargué en ella. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sostenerme del marco. ¿Había hecho lo correcto o había sido demasiado cruel? No lo sabía. Pero no podía retroceder ahora. Los siguientes días fueron extraños. El teléfono sonaba. A veces era Miguel. Otras veces números desconocidos que descubrí después eran abogados contratados por la familia de Valeria. Amenazas vacías de demandas que nunca pasarían. La licenciada Méndez me llamó el jueves de esa semana. «Roberto,
Intentaron presentar una acción alegando que usted estaba bajo coacción cuando hizo la donación. ¿Y lograron? El juez ni siquiera la aceptó. Documentación impecable, certificado médico reciente, video de la firma en el notario mostrándolo lúcido y determinado. Fue rechazada de inmediato. Gracias a Dios. Pero hay algo más. Valeria intentó demandarlo por difamación. Mi corazón se aceleró. ¿Y? Desestimada. Usted tiene evidencia de todo lo que ella hizo y dijo. Los audios, los testigos. Su abogado se dio por vencido cuando vio la munición que tenía. Entonces, ¿se acabó? Por ahora sí. Pero Roberto, tenga cuidado. La gente desesperada hace cosas impredecibles. Colgué con un peso en el pecho. No tenía miedo de Valeria, pero tenía miedo de lo que todo esto todavía podría hacerle a mi hijo. Llegó el sábado, y fui a la casa de reposo San José como siempre. Don Salvador me esperaba con una sonrisa sin dientes. Roberto, ven a ver lo que hicimos. Me llevó al jardín. Habían plantado rosales, rojos, amarillos, blancos. Un arco iris de colores todavía pequeños pero llenos de promesa. Pensamos en hacer un jardín memorial. Por cada persona que ha ayudado al asilo, plantamos un rosal. El tuyo será ese, el rojo del centro. Miré esa pequeña planta frágil y empecé a llorar. Roberto, ¿estás bien? Estoy bien, don Salvador. Es que hace mucho que nadie planta algo en mi honor. Tomó mi mano. Lo vamos a cuidar como si fueras tú. Con cariño, con respeto, porque eso es lo que mereces. Llegué a casa con el corazón más ligero, pero cuando llegué al edificio, el conserje me llamó. Don Roberto, su hijo, vino hoy. Dejó esto. Era un sobre de Manila, grueso. Lo abrí ahí mismo. Dentro había dinero. Billetes de 500 pesos. Conté. 13.000 pesos. Y una nota escrita a mano. Papá, este es el dinero del curso que me prestaste hace 6 años. Con la inflación debería ser más, pero esto es lo que tengo ahora. Voy a pagarte el resto poco a poco. No hago esto esperando tu perdón. Lo hago porque es lo correcto. Miguel. Me senté en el escalón de la portería y leí la nota 3 veces. Era un comienzo. Pequeño, pero era un comienzo. Las semanas pasaron. Miguel no llamaba ya, no mandaba mensajes, pero cada 15 días el conserje me daba un sobre, siempre con dinero, siempre con una nota corta. Papá, otros 3.200 del dentista. Papá, 8.000. Parte de los 16.000 del departamento. Papá, 3.000. Sé que es poco, pero es lo que queda después de pagar mis cuentas este mes. Estaba trabajando, estaba pagando sus deudas, estaba actuando por primera vez en años como un hombre responsable. Pero lo que más me tocó fue el sobre que llegó 2 meses después de aquella cena fatídica. No había dinero en él, solo una foto. Era una selfie de Miguel, pero estaba diferente. Barba rasurada, cabello cortado, sonrisa tímida. Y detrás de él, en una pared amarilla, reconocí inmediatamente. La casa de reposo San José. Atrás de la foto, escrito en esa letra que conocía desde que era niño. Papá, empecé a ser voluntario aquí cada martes y jueves, después del trabajo. Ayudo a servir la cena, platico con la gente, le leo el periódico a don Salvador que tiene los ojos cansados. No hago esto para que tú lo veas, lo hago porque finalmente entendí. Familia es cuestión de presencia, no de sangre. Y estas personas aquí me enseñaron más sobre amor en 2 meses de lo que aprendí en 38 años. Gracias por mostrarme el camino, aunque dolió. Con amor, tu hijo. Me senté en la cama y lloré. Lloré tanto que Beatriz tocó la pared, preguntando si estaba bien. Estoy bien, Beatriz, estoy muy bien. Porque por primera vez desde que todo comenzó, sentí que había tomado la decisión correcta. No había sido fácil, había dolido como arrancarme un pedazo del alma, pero había sido necesario. El domingo fui a misa. Rosa se sentó a mi lado como siempre.
Primo, te ves diferente hoy. ¿Ah, sí? Sí. Te ves más ligero. Creo que estoy aprendiendo a soltar, Rosa, a dejar que las cosas sean, a confiar en que las cosas se arreglarán en su tiempo. Esa es sabiduría, primo, sabiduría que solo los años traen. La misa comenzó. El padre habló del hijo pródigo, el padre que esperaba, el perdón que no es debilidad, sino la fuerza más grande que existe. Y cuando salí de la iglesia, ahí estaba Miguel, pero no estaba solo. A su lado, don Salvador en su silla de ruedas, doña Esmeralda con su andadera, 3 ancianos más del asilo. «Papá», dijo, su voz temblando, «traje a mi familia para que te conozcan». Los miré, al hombre en que se estaba convirtiendo, y sonreí. «Hola, mijo, qué bueno verte». No fue un abrazo, no fue un beso, no fue perdón completo, pero fue un paso, y a veces un paso es todo lo que necesitas para empezar un nuevo camino. Don Salvador extendió su mano hacia mí. «Roberto, tu hijo es un buen muchacho. Aprende rápido. Siempre ha sido bueno, don Salvador. Solo se perdió en el camino». «Pero ahora encontró el regreso», añadió doña Esmeralda. «Y tú fuiste el faro que lo guió». Nos quedamos ahí frente a la iglesia platicando. Miguel se quedó un poco atrás, respetuoso, dejándome tener mi momento con estas personas que había elegido amar. Y cuando finalmente nos despedimos y cada quien se fue por su lado, Miguel se acercó. «Papá, sé que todavía falta mucho, sé que no podemos arreglar todo de una vez, pero estoy intentando ser el hijo que mereces». Puse mi mano en su cara. Un toque breve, un toque que decía: «Lo sé, lo veo, sigue adelante. Iremos a nuestro propio ritmo, mijo. Sin prisa, sin presión, solo con honestidad. Está bien». Y por primera vez en meses sentí esperanza real. Si esta historia te ha tocado el corazón de alguna manera, si has vivido algo similar, o si conoces a alguien pasando por una situación así, déjame un comentario aquí. Cuéntame desde dónde estás viendo este video. Comparte tu historia, porque a veces necesitamos escuchar que no estamos solos, que otras personas también han enfrentado esto, que es posible levantarse, que la dignidad no tiene precio. Y si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme, por quedarte conmigo durante todo este recorrido. Dale like a este video, compártelo con quien necesite escucharlo y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para seguir acompañando historias de vida, de superación, de hombres que se negaron a ser borrados. Un abrazo fuerte de un hombre que aprendió por las malas, que se enseña amor con límites, y que el regalo más hermoso que podemos darle a quienes amamos, a veces, es dejarlos aprender solos. Hasta la próxima historia. No olvides suscribirte a Los Consejos del Abuelo. Activa la campanita de notificaciones y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ha pasado un año completo desde aquella cena que puso mi vida de cabeza. Hoy, mientras preparo mi café matutino un jueves soleado de diciembre, miro por la ventana y veo un mundo completamente diferente al que veía antes. No porque el mundo cambió, sino porque yo cambié. El teléfono suena. Es Miguel. «Buenos días, papá. ¿Dormiste bien?» «Dormí bien, mijo. ¿Y tú?» «Bien también. Oye, la gente del asilo y yo estamos organizando una comida de Navidad. Queríamos saber si quieres hacer tu famoso arroz con leche». Sonreí. «Claro que sí, pero solo si tú haces el ponche de frutas. Trato hecho». «Te quiero, papá. Yo también te quiero, mijo». Cuelgo y me quedo mirando el teléfono. Hace un año esas palabras parecían imposibles. Hoy son parte de la rutina. Una rutina reconstruida. Ladrillo por ladrillo, conversación por conversación, gesto por gesto. Miguel cumplió todas sus promesas. Pagó cada centavo que debía. Trabaja duro.
Lo ascendieron a director regional. Gana mejor ahora, pero sigue viviendo en el mismo departamento pequeño. ¿No quieres comprar algo mejor, mijo? Papá, no hay prisa. De la manera correcta. Va a la casa de reposo San José 4 veces por semana. Ahora. Se ha vuelto parte del lugar. Los ancianos lo llaman cuando necesitan algo. Los lleva al doctor, ayuda con trámites, les hace compañía. La semana pasada, don Salvador tuvo neumonía y lo hospitalizaron. Miguel pasó 3 noches durmiendo en la silla del hospital acompañándolo. Papá, me dijo cuando fui a visitarlo, ahora entiendo. Entiendo lo que sentías todos esos años cuando yo te dejaba solo. Y nunca quiero que nadie vuelva a sentir eso. Y sobre Valeria, bueno, la vida tiene una forma curiosa de entregar justicia poética. Me enteré por Beatriz, quien se enteró por su cuñada, quien se enteró por la vecina, en esa forma en que las noticias viajan en un pueblo pequeño, que su matrimonio con el empresario rico duró exactamente 7 meses. Él descubrió que tenía deudas enormes de tarjetas de crédito, más de 320.000 pesos, que había ocultado antes del matrimonio. Y no solo eso, también descubrió que había intentado abrir un negocio a su nombre sin autorización. El divorcio fue rápido y brutal. Ella no obtuvo nada. Regresó a vivir con sus papás, perdió su nuevo trabajo y, según me contaron, está trabajando como vendedora en una tienda de ropa en la plaza, ganando salario mínimo. No voy a mentir. Cuando me enteré, sentí una punzada de satisfacción. Pero pasó rápido, porque me di cuenta que la venganza más grande no fue que ella perdiera dinero. Fue que yo gané paz. Hoy es jueves, día de ir al asilo. Llego a las 2 de la tarde, como siempre. Doña Carmen me recibe con un abrazo apretado. Roberto, ven a ver algo. Me lleva al ala nueva. Así es, ala nueva. Con la donación que hice y algunas otras que llegaron después, gente inspirada por mi historia, el asilo pudo expandirse. Ahora tiene capacidad para 60 ancianos. 22 personas nuevas llegaron estos últimos meses. Y en el pasillo del ala nueva hay una placa de bronce. Leo en voz alta. A Roberto Hernández, en homenaje al hombre que nos enseñó que familia es una elección, no una obligación. Mis piernas flaquean. Doña Carmen me sostiene. Te lo mereces, Roberto. Mereces cada tributo, cada reconocimiento. No hice nada especial. Sí lo hiciste. Nos elegiste. Y eso hizo toda la diferencia. Entro al ala nueva. Las habitaciones son luminosas, amplias, con ventanas grandes. Hay una sala común con tele, sillones cómodos, una biblioteca llena de libros. Hasta hay una cocineta pequeña donde los residentes que pueden cocinar hacen sus propios antojitos. Don Salvador está en la sala común, jugando dominó con 3 residentes nuevos. Cuando me ve, saluda entusiasmado. Roberto, ven a conocer gente. Paso la tarde ahí platicando, riendo, escuchando historias, y me doy cuenta de algo. Ya no soy solo el donador, soy parte de este lugar, soy parte de esta familia. A las 6 de la tarde llega Miguel directo del trabajo. Corbata aflojada, portafolio en mano, pero una sonrisa en la cara. Una sonrisa real. Papá, ¿listo para irnos? Ya voy, mijo. Nos despedimos de todos. En el camino a casa el carro se descompone. Sí, ese carro viejo que Miguel insiste en manejar. Nos quedamos en el acotamiento. Chin, murmura. Voy a tener que llamar a la grúa. ¿Cuánto va a costar eso? Como 800 pesos. Abro mi bolsa. Toma, yo pago. Mira el dinero y sonríe. Papá, tengo dinero. Lo sé, pero quiero pagar, porque ahora puedo ayudarte sin tener miedo de que me usen. Acepta los billetes y luego hace algo inesperado. Me abraza ahí en el acotamiento de la carretera con los carros pasando. Gracias, papá.
por todo, por no darte por vencido cuando yo merecía que te dieras por vencido. Un padre nunca se da por vencido, mijo. Solo enseña de la forma en que necesita enseñar. Esperamos la grúa juntos. Platicamos de todo y de nada. De su trabajo, mis planes para Navidad, la vida. Y cuando finalmente llegamos a mi casa, ya es de noche. Me deja en la puerta del edificio. Papá, ¿puedo subir solo por un café? Pienso por un segundo. Ha pasado casi un año desde que estuvo dentro de mi departamento, desde aquella noche. Sí, mijo, ven. Subimos juntos. Abro la puerta. Entra lentamente, respetuosamente, como entrando a un lugar sagrado. Mira alrededor. Nada ha cambiado. La misma sala, la misma decoración, el mismo marco turquesa en el aparador. Ahora con una foto mía en el jardín del asilo, sonriendo entre los rosales. Papá, ¿puedo tomar ese marco? Claro. Lo toma, mira la foto. ¿Te ves bien aquí? Feliz. Estoy feliz, mijo. Más feliz de lo que he estado en mucho tiempo. Por el asilo. Por el asilo. Por ti. Porque aprendí a elegirme a mí mismo. Pone el marco de vuelta en su lugar. Viene a la cocina donde estoy haciendo café. Papá, hay algo que nunca te he preguntado. ¿Qué? ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de donar el dinero? ¿De hacer todo esto? Apago la lumbre. Me volteo hacia él. Miro a mi hijo a los ojos. Ni por un solo segundo, Miguel. Ni por un solo segundo. Porque esa donación no fue sobre dinero. Fue sobre dignidad. Fue sobre salvarme a mí mismo. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, haría exactamente lo mismo. Asiente pensativo. Tomamos café. Platicamos otra hora. Y cuando se va, me abraza en la puerta. Buenas noches, papá. Cualquier cosa me llamas. Está bien, mijo. Buenas noches. Cierro la puerta, me recargo en ella. Y por primera vez en décadas, siento que mi casa es verdaderamente mía. Mi espacio, mi reino, mi paz. Voy a la ventana. Miro la calle abajo, las luces de la ciudad, la vida pasando allá afuera. Y pienso, valió la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada decisión difícil. Porque no perdí un hijo en esta historia. Me encontré a mí mismo. Y en el proceso gané una familia entera. Una familia que me eligió tanto como yo la elegí. Tomo mi teléfono. Abro el grupo de WhatsApp que Miguel creó. Familia del corazón. Estamos yo, él, los primos, doña Carmen, algunos ancianos del asilo que aprendieron a usar el teléfono. Escribo, buenas noches a todos. Mañana hay un buen chocoflán casero. ¿Quién se apunta? En segundos llegan respuestas. Emojis de corazones, mensajes cariñosos, gente. Y sonrío, porque esa es la verdadera riqueza. No es dinero en el banco, no son propiedades pagadas, no es herencia preservada. Es el amor que construimos, es el respeto que ganamos, es la dignidad que nunca dejamos ir, y eso nadie me lo puede quitar jamás. Epílogo. El hombre que renació. Hoy, mientras tomo mi café mirando el amanecer sobre Guadalajara, pienso en todo el camino recorrido. En el hombre que era hace un año, roto, traicionado, pero decidido. En el hombre que soy hoy, en paz, rodeado de amor verdadero, viviendo con dignidad. Miguel ya no es ese hombre de corbata que me veía como un obstáculo. Es mi hijo otra vez. No el que tuve, sino uno mejor. Uno que aprendió por las malas lo que realmente importa. La casa de reposo San José es mi segundo hogar. Los ancianos ahí son mi familia. Don Salvador, doña Esmeralda, don Valdemar. Personas que la vida maltrató, pero que encontraron en ese lugar y en mí un poco de la dignidad que merecían. El rosal que plantaron en mi honor creció. Ya tiene flores rojas hermosas que doña Carmen corta cada semana para poner en el comedor. Dice que cada vez que huele esas rosas, se acuerda de que todavía hay gente buena en el mundo.
Mis primos Rosa, Fernando y Alejandra siguen visitándome. Comemos juntos los domingos, reímos, recordamos, vivimos. Y Valeria, bueno, según las últimas noticias, sigue trabajando en esa tienda de ropa. Dicen que está amargada, que culpa al mundo de sus problemas, pero yo ya no pienso en ella, porque el rencor pesa y yo elegí volar ligero. Esta mañana Miguel me llamó. «Papá, tengo noticias, buenas o malas». «Buenas. Me ofrecieron un trabajo en Ciudad de México. Mucho mejor sueldo. ¿Y vas a aceptar?» Hubo una pausa. «No lo sé. Significaría dejar Guadalajara, dejar el asilo, dejarte a ti. Y ahí está, el verdadero cambio». El Miguel de hace un año habría aceptado sin pensarlo 2 veces. El Miguel de hoy se pregunta ¿qué es lo que realmente importa? «Mijo», le dije, «tú toma la decisión que sea mejor para ti. Pero recuerda, el dinero viene y va. Las relaciones toman años construirse». «Tienes razón, papá. Voy a pensarlo bien, y sé que lo hará. Porque ya no es el hijo que elegía dinero sobre dignidad. Es el hombre que aprendió que algunas cosas no tienen precio». Mientras termino mi café, miro la foto de Lupita que tengo en la sala. Mi Lupita que murió hace 12 años, y le hablo como si pudiera escucharme. «Lo logré, mi amor. Crié a nuestro hijo bien. Tomó un camino difícil, pero al final encontró el rumbo. Y yo también lo encontré. Afuera el sol termina de salir sobre Guadalajara. Un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva página en esta historia que pensé había terminado pero que apenas comienza. Porque esto es lo que aprendí. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para elegirte a ti mismo. Y si hay algo que quiero que te lleves de mi historia es esto. Tu dignidad no tiene precio. Tu paz no se negocia. Y el amor verdadero nunca te pide que te hagas pequeño para que otros se sientan grandes. Vivo hoy con 69 años, en mi departamento pagado, con mi pensión modesta, sin las propiedades que doné, sin los ahorros que regalé. Pero vivo rico, rico en amor, en respeto, en paz. Y si pudiera volver atrás a aquella noche, cuando Miguel entró a mi cocina con su propuesta absurda, ¿sabes qué haría? Exactamente lo mismo, porque no cambiaría esta paz por todo el dinero del mundo. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar la historia de un viejo que se negó a ser borrado, que eligió la dignidad sobre la comodidad, que enseñó amor con límites. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si te dio fuerzas para enfrentar tu propia situación, entonces valió la pena compartirla. Recuerda suscribirte a los consejos del abuelo. Activa la campanita. Comparte este video con quien lo necesite. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos ves? ¿Has vivido algo similar? Un abrazo fuerte desde Guadalajara, Jalisco, México. De un padre que aprendió que a veces el mayor acto de amor es decir no. Hasta la próxima historia. Y nunca olvides, la familia se elige, el respeto se gana, y la dignidad nunca, jamás